Shalom Obrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio de nuestro Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 22 del tratado y vamos a comenzar entonces el segundo capítulo del tratado de Yomá. Este segundo capítulo no va a hablar en particular de Yom Kippur, sino que va a hablar de manera general de algo que se hacía en el Bet HaMikdash todos los días, que es lo que se llama los payasot. Los payasot no son los payasos femeninos, payasot, no. Payasot viene de pais. Pais es el sorteo. ¿De acuerdo? Entonces, en el Bet HaMikdash había una serie de labores que se sorteaba entre los Kohanim. Y eso es lo que nos va a estar hablando nuestro capítulo que comenzamos hoy. Muchas gracias por conectaros en horas tardías. Vamos a buscar la página correspondiente. Uf, esto va lentísimo. Pero Bezrat Hashem lo conseguiremos. A ver si consigo llegar a donde quería llegar. Perdón un segundo. Un esquema que quería tener a mano nada más. Y vamos allá. Muy bien. Ahora sí, compartimos el DAF y comenzamos. Si no se nos hace tarde. Muy bien, entonces comenzamos ahí donde está marcado en amarillo el comienzo del segundo capítulo. Nos dice así la Mishnah. Dice Barishoná, Kol Mishe Rotze Litrom et Amizbeach Torem. Es decir, al principio, todo el Cohen que quería hacer Terumata Deshen, recordamos que Terumata Deshen era extraer una parte de la ceniza del altar, podía hacerlo. Por supuesto, el Cohen que pertenecía a la casa que le correspondía trabajar cada día. Ubizman, She'en, Merubin, pero cuando había muchos Kohanim que querían hacerlo, ¿qué hacían? Ratzim Beolim Bakebesh. Cogían a hacer una carrera, corrían por la rampa del altar. Dejó la Kodemet Javero Be'arma Amot, y todo el que adelantaba a su compañero por 4 Amot, entonces Zaha era el que tenía el mérito. Es decir, el que llegaba con 4 Amot de diferencia a la cabeza del Mizbeach, ese era el que ganaba. Y si los dos llegaban juntos, ¿sí? No había photo finish. Hamemune Omer Lahem Atzbiu. Entonces el Memuné, el Cohen encargado de todos los sorteos, les decía Atzbiu, es decir, levantad el dedo. Según el número de dedos que levantéis, vamos a elegir quiénes son los Kohanim para cada trabajo. Umahen, Motziin, Ejadoshain. Entonces, ¿qué es lo que sacaban? Sacaban 1 o 2 dedos. Bien. Vemos si Magudar Amigdash. Y el dedo gordo no se podía sacar, es decir, había que sacar este o este, 1 o 2, pero no se podía sacar el dedo gordo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que algunos Kohanim, en función de cómo sacaban un dedo, y de repente empezaban a ver cómo iba la cuenta, y entonces de repente hacían pum y sacaban otro dedo, parecía como que ya estaba siempre, pero en realidad no estaba. Bien. Entonces dice Masesh, Shayushenehem, Olim Bakebes, Vedajab Echad el Hasheni, Vedajab Echad Mejabero Benafal Benishbera Raglo. Ocurrió una vez que estaban corriendo por la rampa del altar y estaban empatados, y vino uno y le hizo pum, le dio un empujón al compañero y se cayó por la rampa, ¿sí? Y se rompió una pierna. Ahora, cuando vieron que ya esto se volvía peligroso, que van Sheraú Beddin, Shebain, Lides Sakaná, ya se ponía peligrosa la cosa. Itkinu, Shelo, Yiyu, Tormim, Eta Mizbeach, Ela de País. Entonces decidieron que no se, ya no, se designaba, perdón, quién sacaba la ceniza del altar únicamente por un sorteo. Vean que Sota Yusham, y había 4 sorteos ahí, Ua País, Arishon. Y este es el primero de todos los sorteos que se hacían en el Bet HaMikdash para el servicio divino. Bien, por eso hoy no vino el señor Cohen, porque como vamos a estar hablando de los Kohanim, las cosas que hacían en el Bet HaMikdash así para poder
sacar ventaja, por eso no vino. Bueno, también porque es tarde, así que perdón. Muy bien. Dice la Gemara así. Pregunta la Gemara y dice, espera. Dijo que Terumata Deshen no había un sorteo. El sorteo fue después. Dice, Vejame y cara. Maitama lo itkinula. Rabanan Paisa. Porque desde un principio no pusieron los sabios que también Terumata Deshen sea con un sorteo. Dice, Meikara Sabur, que van de Abodat Lailahi, Loja Shiva, Lehu, Veloatu. Dice, porque al principio pensaron los sabios que puesto que Terumata Deshen, sacar la ceniza del altar, es un trabajo que se hace en la noche. Entonces los Kohanim no se iban a levantar tantos, no habría tantos que estarían interesados en hacerlo y no vendrían. Que van de Hazu, de Kaatu, Beatu de Sakana, Tiknule Paisa. Cuando vieron que los Kohanim en realidad sí venían y que además venían y se ponían en peligro porque algunos empujaban cuando no debían, entonces dijeron, ¿sabes qué? A partir de ahora sorteo. Pregunta la Gemara sobre esta explicación. Beare, Evarim, Upradim, de Abodala Ilahi. Ah, pero ¿qué pasa con la quema de los miembros y de los cebos que quedaban para quemar durante la noche? Porque no dio tiempo durante el día. Que eso, Betaknul le Rabanán Paisa, eso ya los sabios les decretaron un sorteo y es una boda de Laila, es una boda de la noche. No solamente eso, que se tenía que quedar despiertos toda la noche para verificar que realmente se consumía esa carne y esos cebos. Entonces, ¿cómo responde? Dice, Sof abodá di mamahi. Dice, no, esto no es una boda de la noche, es el final del trabajo del día. Es decir, que ya venían del día. Dice, Hai, Nami, Tejilata, boda de mamahi. Dice, bueno, aquí también. Terumata Deshen es el comienzo del trabajo del día. De Amar Rabbi Yohanan, que dijo Rabbi Yohanan, Kidesh Yadav litrumata Deshen, le majaren tzarich le kadesh. Si el Cohen ya vino e hizo Netilat Yadaim para poder hacer Terumata Deshen, cuando llegue la mañana no tiene que volver a hacer Netilat Yadaim para seguir trabajando. Shekebar Kidesh mi Tejilat Abodah, porque ya hizo Netilat Yadaim al comienzo del servicio divino de la Abodah. Entonces, te va a decir no, te va a decir la Gemara, te va a decir, Emma, di más bien, Shekebar Kidesh Mitejilat la boda. Es decir, que ya hizo Netilat al principio para el servicio, pero no que sea es el principio del servicio divino. Ahora, otra explicación, Ica de hambre, quienes dicen, Me Ikara Sabur al principio pensaron que van de Ika Ones Shena, puesto que para hacer Terumata Deshen hay el ones del sueño, es decir, que ¿quién se va a despertar temprano? ¿Sí? Entonces la gente dijeron, bueno, los Kohanim no se van a querer despertar tan temprano. Los Atu no van a venir. Que van de Jesús de Atu, puesto que vieron que venían. Beca Atu, Nami Lide Sakana. Y cuando venían, además, eran peligrosos. Tignule Rabanan Paisa. Entonces fijaron los sabios un sorteo. Entonces dice, Beare. Y entonces Evarim, Upradin. Y los miembros y los cebos de Ika Oneshena, que también hay Oneshena. Es decir, quieren dormir. Betignule Rabanan Paisa. Y los sabios decretaron desde el principio el sorteo. Dice, Shani Migna Mimekam. Dice, no es lo mismo dormir tarde que levantarse temprano. La persona, es más fácil para la persona dormir tarde que forzarse a levantarse temprano. Estamos aquí. Aquí. Te canta la leja guisa. Entonces dice, ahora, justamente por esto que dice la Mishnah, que decidieron hacer un goral, un sorteo, porque eran muchos los que venían. Betacanta leja guisa have. ¿Y acaso el sorteo de Terumata Deshen fue fijado a causa de que la gente se ponía en peligro, los Kohanim se ponían en peligro? Alota canta lejaiguisa avia. ¿Y acaso por eso era necesario fijar un goral? Porque había muchos
no era porque había muchos Kohanim en realidad que querían hacer este servicio. Entonces, ¿por qué? Porque el que hacía Terumata Deshen, el que retiraba la ceniza, además tenía el mérito de también ser elegido para otras abodot, que eran Sidur Maraja y Sheneke Direetzim, es decir, de ordenar las maderas que había sobre el altar, el fuego del altar, y poner 2 pilas de madera más. De Tania, como se enseñó, Mishezakabe Terumata Deshen, aquella persona que tuvo el mérito de hacer la Terumata Deshen, de retirar la ceniza, Zahabe Sidur Maraja, Ubeshnege Diretzim, también tenía el mérito de ordenar la Marajá, es decir, el montículo de maderas que había sobre el Mizbeach, y de llevar dos fajos de madera más. Y entonces explica la Gemara y dice, Amar Rabashi, dijo Rabashi, Shete Takanot Habu. Dijo, hubo 2 Takanot. Es decir, estos decretos vinieron en 2 etapas. Meikara Sabur Loatu. Primero pensaron los sabios que los Kohanim no iban a venir en la mañana. Que van de Hazu de Kaatu. Cuando vieron que venían, Beatu Nami y de Sakana, y vieron además que venían y se ponían en peligro, Takinule Paisa, decretaron ese sorteo. Ahora, cuando decretaron el sorteo que van de Taquinule Paisa, Loatu, cuando fijaron el sorteo, los Kohanim dejaron de venir. ¿Por qué? Porque dijeron, espera, me voy a levantar temprano para el sorteo y a lo mejor ni siquiera me toca el sorteo. Antes, cuando tenía que correr por la rampa, podía empujar a alguien, pero ahora es el sorteo, a lo mejor no me toca. Entonces, hambre, dijeron los sabios, mi yemar de Mitramelan, es decir, ¿quién va a venir con nosotros y va a ganar el sorteo para poder hacer esto? Entonces dijo, Hadar Tiknuleo. Entonces después, por lo tanto, volvieron y decretaron nuevamente, Trumat, Hadeshen, Besidur Entonces dijeron, además, para incentivar a la gente a que viniese para el sorteo, dijeron, bueno, el premio no solamente es Terumat Hadeshen, es Terumat Hadeshen y el hecho de arreglar las maderas del altar y traer los 2 fajos de madera. Kieji de Netu Benisfaisu, para que pudiesen venir los Kohanim y fuese atractivo y participasen de ese país y pudiesen hacer Terumat Hadeshen. Ahora, dijimos en la Mishnah, perdón, Bisman Sheem Merubin. Dijimos que cuando los Kohanim eran muchos, sí, al principio era el que quería. Ahora dijeron, cuando eran muchos empezaron a sortear. Amar las papas, dijo las papas. Shitali. Dice, para mí es evidente. Para mí es evidente. Arba Amot de Ara Lo. Es decir, ¿cuáles son estos 4 Amot? Perdón. De ventaja que tenían que sacar un Cohen al otro. Dice, para mí es evidente que los 4 Amot en el suelo no son. Es decir, no es en la parte baja de la rampa. Ahora, ¿por qué? Porque dijimos, Ratzim Beolim Bakebesh. Es decir, que corrían y subían por la rampa. ¿Qué quiere decir? Que ya estaban subiendo en la rampa, no era en el suelo. Ahora, Tnan, perdón, así es como fue enseñado. Ratzin Beolim. Muy bien. Ahora, Kamai Tanamilo, es decir, en la mitad, tampoco es, en la parte primera. ¿Por qué? Ratzin Beolim Bakebesh. También, Tnan, es decir, que corrían por la rampa. No puede ser justo al principio de la rampa. Vejadar cola Kodemet Javero. Y primero dijimos que empezaban a correr por la rampa y después dijimos que todo el que adelantaba a su compañero por 4 amot. Ahora, de Bene Namilo, es decir, en las amot, en la parte intermedia de la rampa, tampoco parece lógico pensar. ¿Por qué? De lo Mesaima Milta. Porque tampoco son muchas. Entonces, por lo tanto, Pshitali de Gabe Misbeach, es decir, para mí es evidente entonces, dijo las papas, que estamos hablando de los 4 amot que están llegando justo cuando se está llegando al final de la rampa, es decir, cuando se está llegando al Misbeach. Pero, aún así, Bae Raspapa tenía una duda Raspapa. ¿Por qué? Dice, Arba Amot Shamru, Behade Ama Yesod Veama Sobev. Hay que tener en cuenta cómo estaba estructurada la rampa. La rampa tenía 32 amot. Pero esas 32 amot
se solapaban con el yesod y con el sobeb del Mizbeach. Es decir, con la parte, una ama del yesod y una ama del sobeb. Vamos a ver aquí, tenemos el dibujito. Aquí está, perdón. Aquí veis que la rampa se solapaba con el esto. Y entonces, ¿cuál es la pregunta que le surge a Rav Papa? Dice, bueno, aquí le quitamos una ama y aquí le quitamos otra ama. ¿Cuánto nos queda? Ya tenemos 30 amot solamente aquí. Bien, entonces la pregunta de Rav Papa es así. O Dilma, barme ama yesod ve ama sobeb. Es decir, estos 4 amot es incluyendo estos 2 amot, es decir, una ama de aquí y una ama de aquí y otras 2 amot, o estas 2 amot no cuentan y es solamente a partir de aquí 4 amot para allá. Bien, es decir, un total de 6 amot. Bien, que eran lo que marcaba quién ganaba en esta carrera. Bien, entonces la conclusión de la Gemara va a ser que quedaba Rav Papa en Teiku, es decir, Rav Papa no tenía una respuesta al respecto y hay que esperar que venga Eliyahu Naví para decirnos cómo es decir, si hay que incluirlos o no hay que incluirlos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a seguir entonces. Perdón, me he perdido de Teiku. Muy bien. Ahora sigue la Gemara diciendo, dijo la Mishnah, y Mayushenem Shavim, Hamemune Omer Laem Azbiu. Ahora nos va a hablar de cómo funcionaba este sorteo. Es decir, si empataban, entonces el Cohen encargado de los sorteos decía muy bien levantar los dedos. Bien, y en función de cómo levantaban los dedos, se contaba. Es decir, justamente vamos a contar cómo era el tema antes de entrar en la discusión de la Gemara. Es decir, independientemente de cuántos Kohanim eran, se les decía muy bien hay que levantar los dedos. Entonces, los Kohanim levantaban 1 o 2 dedos y venía uno de los Kohanim más ancianos ahí, decía un número muy alto, por ejemplo, decía 100. Había 20 personas y decía 100. Entonces, unos levantaban 2 dedos, otros levantaban un dedo. Lo que se hacía era contar dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que llegaba a 100. Cuando llegaba a 100, ese Cohen era el que era el designado en el sorteo. Bien, entonces nos dice así. Tana, así se enseñó también en una vereitá, que añade y dice, Otziu etzbeotehem leminyan. Es decir, sacad vuestros dedos para que se pueda contar. Perdón, un segundo. Entonces, dice, Venimninhu ledideihu. Es decir, ¿por qué hay que decirles que saquen los dedos para contar? Cuéntalos, 1, 2, 3, 4, pito, pito, gorgorito. Cuenta las personas, ¿por qué tienes que contar los dedos? Dice, Mesayale el Rabbi Ishak. Esto viene a reforzar la opinión de Rabbi Ishak, de Amar, Rabbi Ishak, que dijo Rabbi Ishak, Asur limnotet de Israel, está prohibido contar a las personas del pueblo de Israel. Afilu le de bar mitzvah, incluso para una mitzvah, es decir, como dijo el versículo sobre el rey Shaul, que los contó con el Bezek. ¿Qué era el Bezek? Dice aquí, Shibre Harsim, es decir, trozos rotos de arcilla. Bien, es decir, por eso de aquí viene también este concepto de que cuando se está en la sinagoga y se está esperando para ver si hay 10 personas para el minyan, no se cuentan las personas, ¿verdad? Se recita, se cuenta kipot, o se recita un versículo que tiene 10 palabras, pero no se cuenta 1, 2, 3, 4. Bien, muy bien. Ramatkifle Rabashi, vino a preguntar Rabashi, Mimai de Hai Bezek Lishna de Mivzak. ¿De dónde sabemos que Bezek, que dice aquí, no es el teléfono, sino que es un lenguaje de trozos rotos? Dilma Shema, de Mata, a lo mejor es el nombre de un lugar. Dilma Shema de Matahu, porque está escrito, Vayimseu Adoni Bezek Bebezek. Encontramos a Adoni Bezek en Bezek.
es un lugar, Ela, Meaja. Entonces la prueba de Rabbi Yitzhak, ¿de dónde es? Vaishma Shaul et Ha'am, vayafkidem batelaim. Es decir, que Shaul escuchó al pueblo y los contó con corderitos. Es decir, cogió de cada uno un cordero para contarlo. Y de esa manera contó a las personas. ¿Bien? Entonces dice, Vamar, Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Eliezer, Colamonet Israel Overvelad. Toda aquella persona que cuenta al pueblo de Israel está transgrediendo una prohibición, un lotase. Shenemar, porque dice el versículo, Vaya mispar ben Israel que jolayam asher lo yimad. Es decir, y fue el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede contar. Es decir, que está prohibido contar. Y Rav Nachman bar Yitzhak Amar, y Rav Nachman bar Yitzhak dice, Over Beshenel Avin, dice, transgrede dos prohibiciones. Una es lo yimad y el otro es lo yisaper. Es decir, no se va a medir y no se va a contar. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Yonatan Rami, preguntó Rabbi Yonatan, que ti, vaya mispar ben Israel que jolayam. Dice el versículo que eran los hijos de Israel como la arena del mar. Es verdad que la arena del mar es difícil de contar, pero se puede llegar a contar. ¿Sí? Y después dice Asherlo y más, velo y saber. No se puede medir y no se puede contar. Entonces, ¿cómo puede ser? En realidad sí se puede contar. Dice loca, ya no hay dificultad. Un versículo habla cuando el pueblo de Israel cumple con la voluntad de Hashem. Ahí cuando se les puede contar, cuando no hacen la voluntad de Akadosh Baruj. Ahora otra explicación, Rabbi Amar Mishum Abayosi Bendostai. Dijo Rabbi en nombre de Rabbi Yossi Bendostai. Loca, no hay dificultad. Kan Bide Adam, Kan Bide Shamay. Un versículo que dice que no se les podía contar es respecto a las personas. Las personas no eran capaces de contarlos. Pero Bide Shamay sí se les puede llegar a contar. Muy bien. Perdón. Al revés, perdón, lo dije al revés. Cuando no se lo puede llegar a contar es la persona. ¿Sí? Lo que dije, perdón, ya está. Muy bien. Seguimos entonces, como llegamos al tema de contar, ¿sí? Y que Shaul contó, vamos a seguir hablando sobre esto. Amar Rabbi Nehilai, Bar Iri Amar Shmuel. Dijo Rabbi Nehilai Bar Iri en nombre de Shmuel. Que van, Shenidmana Adam Parnas Alatzibur Mit Asher. Que cuando una persona es declarada Parnas del Shibur, es decir, encargado público, entonces se enriquece. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos de Shaul. ¿Por qué? Porque primero contó al pueblo a los soldados con arcilla rota, pero después les contó con animales, es decir, le dio a cada uno un animal, es decir, que tenía mucho Baruch Hashem, no le faltaba. Muy bien. Vamos aquí, he hecho más pequeño porque se nos hace grande la página y trato de que todo sea visible. Muy bien. Entonces dice, ¿cómo sabemos esto de Shaul? Dice así. Dice, Meikara, al principio, está escrito, Vayafkiden Bezek, los contó con arcilla rota. Ulebasov, y al final, Ketiv, Vayafkiden Betelaim, los contó con ovejitas. Porque de aquí aprendemos que se enriqueció. Entonces pregunta que a Dilma, mi Dideu. Dice, bueno, pero a lo mejor esas ovejas eran de la gente que le estaba contando. ¿Sí? Entonces, Sinken, Mai Rebuta de Milta. Entonces, ¿qué es lo que el versículo nos quiere venir a contar para darle importancia a Shaul? Si las ovejas fuesen de ellos, de las mismas personas, no le estaría dando importancia el versículo a Shaul y entonces no lo mencionaría. Perdón. Seguimos hablando de la historia de Shaul. Dice así: Vayarev Banahal, es decir, peleó en el río. Amar Rabimani, dijo Rabimani, Aliske Nahal, es decir, que él hizo un razonamiento por aquello que ocurre en el río. Bien, ¿qué es eso que ocurre en el río? Es lo que se llama la igla arufa, es decir, la becerra que era desnucada. Bien, nos dice la Torah que cuando una persona se encuentra a un cadáver cerca de una ciudad o entre dos ciudades, tenían que salir los sabios de la ciudad a medir
Y la ciudad que estaba más cercana tenía que coger una becerra, llevarla al río y desnucarla ahí. Bien, entonces nos dice, de ahí, de esa ley, él aprendió, ¿qué aprendió? Dice, Besha'a llamarlo a Kadosh Baruj Hu, le Shaul, cuando le dijo a Kadosh Baruj Hu a Shaul, Lech quita et Amalek, ve y golpea a Amalek, Amar, dijo Shaul, Uman nefesh achat. Es decir, si por una persona que yo voy a matar, una persona que está muerta, perdón, que es el de la Igla Arufa, dijo la Torá que traigo una Igla Arufa para expiar con la Nefashot Alalu, todas estas personas del pueblo de Amalek, ¿sí? Que van a morir por la orden de Hashem, Alajat Kama Bekama, con más razón, que vamos a tener que expiar por haberlos matado. Y además, Vimadam Hata, es decir, si esta persona de Amalek es un pecador, me vas a decir, no, pero ellos son pecadores. Ve'emam Hata, ¿los animales acaso pecaron? Veim Gedolim Hatu, y de todas formas, si los grandes son los que transgredieron, que Tanim Mahatu, ¿acaso los niños pequeños transgredieron y nos está ordenando matarlos? Entonces, ya estaba, salió una voz celestial, Veambralo, y le dijo a Shaul, al Tehit Tzadik Arbe, es decir, no seas demasiado tzadik, es decir, no trates de ir más allá de lo que es el tzadik. Bien, no, tu razonamiento pensando que te está haciendo más tzadik, en realidad no te está haciendo más tzadik. Ahora, Beshá llamarlo Shaul le Doeg. Cuando Shaul le dijo a Doeg el Edomí que fuese a matar a todos los Kohanim de la ciudad de Nob porque habían ayudado a David, Sob ata upagaba Kohanim, da la vuelta y golpea a los Kohanim, y hasta Batkol, salió una voz del cielo, Veambralo, y le dijo, al tirash arbe, es decir, no seas demasiado malo. Otra cosa sobre los pecados de Saúl. Amar Rabuna, dijo Rabuna, Kama lo jale, velo margish, gabra, de mare sayea. Es decir, cuánto una persona puede estar confiada y no preocuparse del mal que va a hacer. ¿Quién es? Perdón, aquel que Kadosh Baruj Hu le va a venir en ayuda. ¿Por qué? Shaul, Shaul cometió una transgresión y Hashem se la cobró. Bien, sin embargo, ve al talo. David, Bishtaim velo al talo. David hizo 2 transgresiones y no se las cobró. ¿Cuáles son las 2 transgresiones? Primero, ¿cuál es la transgresión de Shaul? Que dejó vivir a Amalek, a Agag, el rey de Amalek. Y de ahí salió Amán, como sabemos. Bien, y eso Hashem se lo cobró, le dijo, ya no vas a ser rey. Ahora, David hizo 2. ¿Qué hizo? Hizo 2 transgresiones. ¿Cuáles son estas 2 transgresiones? Por un lado, que mandó a Uriah a la guerra, a morir, en primera fila. Y por otro lado, que contó al pueblo, es decir, que hizo un censo del pueblo contando a las personas de Israel. Vamos a ver cómo lo dice la Gemara en sus palabras. Dice así: Shaul Beajat. Shaul hizo una transgresión. Maihi, ¿cuál es? Maase de Agag, es decir, que dejó vivir a Agag, el rey de Amalek. Beja Ika Maase de Nob, e ir a Koanim. Pero espera, me dijiste solamente una. Y que matar a todos los Koanim no está bien. No es algo que hizo mal. Dice, no. Amase de Agag, Ketiv, Nihamti, Kimlachti, Shaul Lemela. Dice, cuando hizo lo de Amalek, ahí dice Hashem, me arrepentí de haber nombrado rey a Shaul. Y lo de no vino después. Es decir, que eso ya Hashem ya se había arrepentido y ya se había cobrado. Ahora, David hizo 2. Mai Ninhu, ¿cuáles son esos 2? Dice de Uriah, por un lado lo que dijimos de Uriah, de mandar a Uriah, el marido de Bathsheba, a la primera línea de batalla para que muera, de Asatá. Es decir, y del hecho de contar al pueblo de Israel, lo que generó una epidemia en el pueblo. De ahí Kanami, Maaseh de Bathsheba. Dice, espera, pero David también hizo lo que tuvo con Bathsheba, es decir, que cogió y estuvo con una mujer casada. Trato de agrandar un poquito, perdón. Entonces estamos aquí. Nami Maaseh de Bathsheba. Dice, bueno, David también cometió la transgresión de estar con Bathsheba cuando estaba prohibida para él. Entonces dice, Atam,
Y Friu Miné dice, no, ahí le cobraron, se cobraron de David ese error. Dichtiv, como dice el versículo, Eta Kibsa y Shalem Arbataim. El corderito lo tiene que pagar 4 veces. Es decir, cuando David estuvo con Bathsheba, vino Natán a Naví, el profeta Natán, y le habló a David en forma de metáfora. Y le dijo, hay una persona rica que tiene de todo, y una persona pobrecita que solamente tiene una ovejita que la quiere mucho y que la cuida mucho. Vino el rico y se llevó la ovejita. ¿Cuál es la ley, señor rey? Dijo, bueno, la ley es que cuando le roba a la ovejita y le capturan con la ovejita, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Entonces le dijo, Natán, que sepas que tú eres el hombre rico, y Uriah era la persona que tenía una ovejita. Y David entendió, ¿sí? Por eso dijo, Hatati, yo he transgredido. Pero él decretó que la ley era que tenía que cobrarse por 4. Entonces, efectivamente, se lo cobraron por 4. ¿Por qué? Dice, ¿cuáles son estos 4 que se cobraron? Dice, Yeled, es decir, el hijo que engendró Bathsheba de esa primera relación con David, perdón, que murió. Amnón, perdón, Amnón, que era uno de los hijos de David, que murió por manos de su hermanastro Absalom. Tamar, que era la hija de David, que fue violada por Amnón, su hermanastro. Sí, la verdad es que el libro de Shmuel es bastante complicado. Y Absalom mismo, que murió. Bien, se rebeló contra él y contra David y murió. Muy bien. Entonces, vemos que lo que pasó con Bathsheba, Hashem se lo cobró por 4. Muy bien. Hatanami. Pero ahí también, entonces, en el tema de que contó al pueblo de Israel, también se lo cobraron. ¿Por qué? Porque hubo una epidemia. Hashem deber be Israel, es decir, que hubo una epidemia. En ese momento, Hatam lo ifrió mi gufé. Después la cámara dice, no, pero ahí con la epidemia no lo cobraron en el cuerpo de David. Es decir, el castigo no le llegó a David en sí mismo, sino que le llegó al pueblo ese castigo. Entonces dice Hatanami, es decir, sobre el tema de Bathsheba, también no lo pagó David en sí mismo, sino que murieron los hijos, no murió él. Dice, lo ifrió mi gufé. Entonces responde la cámara y dice, le hay. En realidad, por el tema de Bathsheba y Frau Migufé, lo cobraron. Hashem cobró el castigo en el mismo cuerpo de David. De Amar Rab Yehuda, Amar Rab, pues dijo Rab Yehuda en nombre de David. Shisha Chodashim Nista'ara David. Durante 6 meses se estuvo mortificando David por lo que había pasado. Haciendo ayunos, haciendo teshuvah. Bien. Uparshu Gemenu Sanedrin, y se apartaron de él los miembros del Sanedrín. Venistalka Gemenu Shekhinah, y se alejó de él la Shekhinah, la presencia divina. Steve, como dice el versículo en los Tehilim, Yashubu li yereja veyodee aedoteja, es decir, que vuelvan a mí los que te temen y los que conocen tu testimonio, que son el Sanedrín, que se alejaron de él en este momento. Uktiv, y está escrito, Ashivali Sesón y Shaha. Devuelve a mí, ¿sí?, el regocijo de tu salvación. Es decir, eso hace referencia al hecho de que repose de nuevo la presencia divina en él. Muy bien. Llamar Rab. Pero si dijo Rab, que ve David la Shonara. Tenemos otra cosa mala que hizo David, que escuchó la Shonara cuando le dijeron que Mefiboshet estaba de acuerdo con la rebelión, ¿sí? Es decir, Mefiboshet, el hijo de Jonatán, el amigo querido de David. Entonces dice, no, Rabuna opina que Shmuel, como Shmuel de Amar, lo que David la sonora, que David no quiso escuchar aquello que le dijeron sobre Mefiboshet. Ahora, Rabnami, también para Rab, de Amar, que David la sonará. Rab que dijo que David escuchó la sonará y lo aceptó. Ahí Fraumine, la sonará, se lo cobraron de él. ¿Sí? De Amar Rabiudá Marrab, pues dijo Rabiudá en nombre de Rab, Beshash, amarlo David, de Mefiboshet,
el momento en el que le dijo David a Mefiboshet, Amarti ata betzibá tejalku et asadeh, yo digo que tú y Tzibá dividáis el campo, y Astabat Kol de Ambralo, salió una voz celestial y le dijo a David, Rehobam ve Yerobam y Ejalku et Malchut. Es decir, Rehobam, tu nieto, y Yerobam van a dividirse tu reino. Es decir, igual que tú has dividido el campo, yo voy a dividir tu reino. Continuamos hablando de Shaul. Dice, Benshana Shaul bemoljo. Es decir, Shaul accedió a ser rey cuando tenía 1 año. Hoy no va a parar de sonar el teléfono, que lo sepáis. ¿Sí? Dice, Benshana Shaul bemoljo. Shaul tenía 1 año al ser nombrado rey. Amar Rabuna, dijo Rabuna, en realidad no tenía 1 año. ¿Qué quiere decir con 1 año? Amar Rabuna, que Benshana. Es decir, como un niño de 1 año. Shelotam tam het. Es decir, que no había probado el gusto del pecado. Es decir, una persona pura. Matkivle Rab Nachman bar Isaac vino a oponer Rab Nachman bar Isaac y le dijo, Vema, vamos a decir que Ben Shana, que era como un niño de 1 año. Shemelujlach betit ubetzoa, es decir, que estaba manchado de barro y de excremento. Al contrario, estaba lleno de pecados. A Javihu le Rab Nachman siyuta. Perdón. Cuando dijo esto Rab Nachman, habló mal del rey Shaul. En ese momento ya no podía dormir las noches, tenía pesadillas. Venían malachim a molestarlo en el sueño. Siuta bejalme. Cuando se levantó esa mañana, Amar, Naaneti lahem atzmot Shaul ben Ishai. Dice, yo os pido perdón a los huesos de Shaul, el hijo de Kish, perdón. Y aún así, vead al Hazla Siyuta bejalme, aún así todavía tuvo pesadillas esa noche. ¿Qué pasó? Se levantó y dijo, Amar, Naaneti lahem atzmot Shaul ben Kish, Melech Israel. Es decir, os pido perdón, huesos de Shaul, el hijo de Kish, rey de Israel. Y ahí, como le volvió el honor de que lo nombró como rey de Israel, entonces ya dejaron de molestarle. Ahora, otra cosa que dijimos que vamos a decir sobre el reinado de Shaul. Amar Rabiudá, Amar Shmuel, dijo Rabiudá en nombre de Shmuel. Y penema lo nimshecha malchut bet Shaul. ¿Por qué? Es que el reino de Shaul, es decir, el castigo de Shaul fue que su reino no iba a continuar, su reinado. Y peneshelo yabo shum dofi. Es decir, porque no tenía ningún problema familiar, es decir, en su ascendencia familiar todos eran tzadikim, todas eran personas importantes. No había nadie en su familia que tuviese algún punto, vamos a decir, entre comillas, negativo. ¿Sí? Si miramos así, David, la gente podría decir, en tus antepasados está Ruth, que era moabita. ¿Y en qué afecta esto? De Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Mishun Rabbi Shimon ben Yehotzadak, Ema midim parnas al tzibur, ela imken kupa shel serafim, teluya lo mejorad. Dice, no se designa una persona como encargado del público, a no ser que tenga una caja de víboras colgada en su espalda. ¿Qué quiere decir? Que tenga alguien en su ascendencia que no era muy recto, que tenía algún tipo de defecto. ¿Por qué? No vaya a ser que la persona venga a vanagloriarse, a llenarse de orgullo por el puesto en el que está, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a venir la gente y va a decir, ¿tú qué es lo que me estás hablando? Fíjate quiénes son tus antepasados. Y en ese momento va a volver a bajar en su orgullo. Entonces, así es como dijo, Shim tazuach da'ato alav, es decir, que si se enorgullece, omrim lo hazor la oreja, es decir, mira para atrás y te vas a dar cuenta de dónde viene. Amar Reviudá, Amar Rab, dijo Reviudá en nombre de Rab, mi pene mane na Shaul, ¿por qué fue castigado Shaul? Mi pene shemahal al que bodó. Es decir, ¿por qué Shaul fue castigado sin el reino? Porque él mismo en el comienzo de su reinado fue que perdonó sobre su honor como rey. Es decir, no fue contundente. Él mismo se mostró a sí mismo no apto para ser rey. ¿Por qué?
Sheneemar, dijo el versículo en el libro de Shemuel, Ubeneb Eliyah Amru, Ma yisha'enu ze, Vayibezuhu, velo heviu minja, vayi kemaharish. Es decir, vinieron las personas malvadas y dijeron, ¿qué nos va a salvar este? Cuando fue nombrado Shaul como rey. No fue unánime. Y entonces, esas personas no vinieron a traer una ofrenda al nuevo rey. Bien, ¿qué pasó después? Y está escrito después, vaya al Nahash Amoni, Vayihan al Yabesh Gilad. Vino Nahash, el rey de los amonitas, y sitió la ciudad de Yabesh Gilad. ¿Y qué pasó después? Que vino Shaul y los salvó. A esas personas que le habían dicho, ¿cómo nos va a salvar este? Que habían despreciado el honor del nuevo rey, el rey vino y los salvó. ¿Para qué tenía que haber hecho Shaul? Tenía que haber marcado, ¿sí?, una línea y decir, tú le habéis faltado el respeto al rey y ahora el rey os ha salvado. Tenía que haberlos castigado. Pero Shaul que dijo, hoy nadie va a morir, ¿sí? Hoy no va a haber venganza. Y ahí es que Shaul se despreció a sí mismo como rey. Gamar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yehotzadak, y dijo Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Shimon ben Yehotzadak, Kol Talmid Jajam, vamos a seguir un poco en la página siguiente, dice, todo Talmid Jajam, todo erudito de la Torah, todo sabio de la Torah, She'eno nokem venoter, que no se venga y no guarda rencor, que najas como una serpiente, eno talmid jajam, no es un talmid jajam. Wow, palabras muy duras. Pregunta la Gemara, dice, ve activ loticón velotito. Dice, ¿cómo es posible? Si está escrito, no te vengarás y no guardarás rencor. Le responde y dice, au, bemamón, judictiv. Esto es en cuanto al dinero que está escrito. No te vengas y no guardes rencor. Ahora, pero aquí de qué está hablando. El Talmid Jajam está hablando de su honor. De su honor no es el honor de la persona. El honor del Talmid Jajam es la Torah que él representa. Ahora, si le faltan al honor, ¿sí?, es como si estuviesen faltando el respeto a la Torah. Entonces ahí es que tiene que ser rencoroso y vengarse. Que de Tania, sí se enseñó. Ezoine kama, vezoine tira. ¿Qué se llama vengarse y qué se llama guardar rencor? Dice Nekama. Nekama es aquel que dice amarlo. Ash ileni megaleja. Es decir, vino una persona y le dice, préstame tu hacha. Amarlo, le dijo su amigo, no te la presto. Ulemajar, al día siguiente, Amarlo le dice a esa otra persona a la que le pidió y le dijo no. Ashileni cardumeja, préstame tu pala. Amarlo le dice el dueño de la pala, Eni mashileja, yo no te lo voy a prestar como tú no me lo prestaste a mí. Que derech shelo ishaltani, zoy nekima, eso es venganza. Ahora, eso inetira, que se llama guardar rencor. Llamarlo, le dice una persona a su compañero, a Shileni Cardumeja, préstame tu pala. Amarle le dijo, no te la presto. De Majar Amarlo, al día siguiente viene el otro y le dice a Shileni Jaluqueja, préstame tu abrigo. Amarlo le dice el Bala Jaluk, el dueño del abrigo. Helach, aquí tienes el abrigo. ¿Sí? Eni que moteja Sheloi Shaltani, yo no soy como tú que no me prestaste. Zohi Netira. Eso es el guardar rencor. Es decir, que la persona guarda eso en su corazón y nunca se aparta de él. Entonces, esta prohibición es dicha solamente en cuanto a los objetos materiales. Ahora, Betzahara de Gufalo, te pregunta la cámara y dice, ¿y qué? ¿Y el sufrimiento del cuerpo no se llama el sufrimiento? Beataña, si se enseñó, Hane alvin ve enan olvin. Es decir, aquella persona que es ofendida y no ofende. O Shom Inher Patan Venan Meshvin, o que escuchan oprobios, es decir, que le vienen a decir cosas negativas sobre él y él no lo devuelve. O Sim, los que hacen las mitzvot por amor y no por temor, o por recibir una recompensa. Usemejim Beisurin, y aquellos que se alegran con los sufrimientos que le manda Hashem. Alejema Katuv Omer, sobre ellos dice el versículo, veo a Abab que Tzet Hashemesh Igurato. Los que son sus amados de Hashem son como el sol cuando sale en toda su fuerza.
entonces responde la Gemara y dice, Leolam en realidad, de Nakitle Belibe. Es decir, en realidad, la intención de Rabbi Shimon, ¿qué es? Que únicamente que lo guarde en su corazón, pero que no devuelva esa jerpa, que no devuelva ese oprobio, como enseñó en la Beraita. Pregunta la Gemara sobre esta explicación, dice, Beamar Raba, sí, hijo Raba, Kolama Viramidotap, toda aquella persona que se sobrepone sobre sus instintos, ¿sí? Y que no es meticuloso sobre aquellas personas que le vienen a dañar de alguna manera. Ma lo al golpe Sha'ab, se le deja pasar, pasan de él todas sus transgresiones, es decir, en el Shamaim, no son meticulosos con sus transgresiones. Dinfaisu le mifayes, ¿sí? Entonces, sobre él, dice que hay que tranquilizarlo, hay que apaciguarlo y eliminar todos los daños que se le pudo hacer en su corazón. Ahora, si fuese que Rabbi Shimon está hablando de que no hay que tranquilizarlo, entonces hay que cuidar Relajen Yeshlo Lishmor Pekidato Belibo. Es decir, esto que él fue Makpid, que él fue meticuloso, eso siempre lo guarda en su corazón. Bien, hasta aquí vamos a llegar en nuestro estudio de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, vamos a volver sobre esto último y seguiremos para adelante. Muchas gracias a todos. Bezrat Hashem, nos veremos mañana.